Líneas notables en el triángulo, congruencia de triángulos. Vamos a resolver estos 7 ejercicios que se encuentran en la página 37 para que luego tú puedas desarrollar los ejercicios de la página 36. ¿Qué ejercicios? Desde el 1 hasta el 6. Primer ejercicio. En un triángulo acutángulo ABC se traza la altura AH de manera que la medida del ángulo BAH es igual a 42. Calcular B. Ok, lo primero que vamos a hacer es dibujar al triángulo. Ya tengo mi triángulo acutángulo ABC. ABC. ¿Qué más me dice? Vamos a trazar una altura AH. Perfecto. Me dice de la manera que el ángulo BAH, este ángulo de acá, sea 42. Lo que me están pidiendo es el ángulo B, el ángulo de acá. Si yo observo, estoy formando un pequeño triángulo rectángulo, mira. ¿Sí? ¿Qué se cumple en todo triángulo? La suma de sus ángulos es 180 grados. Entonces sumo sus ángulos. 42 más x más 90 es igual a 180 grados. Sumo los números. El 132 pasa a restar. X sería igual a... Ejercicio número 2. Dado un triángulo ABC, okay, lo primero que voy a hacer es dibujar un triángulo. Listo. Pongo los vértices ABC. De modo que el ángulo B mide 100. El ángulo B mide 100. Y sea I su incentro. Y el incentro. Calcula la medida del ángulo AIC. Calcula la medida del ángulo que se está formando del incentro a los otros vértices. ¿Qué era el incentro entonces? El incentro era el punto de intersección de las bisectrices. ¿Y qué era la bisectriz? La línea que divide en dos al vértice. Entonces, este 2 es una bisectriz. De igual manera, esta línea verde está dividiendo al vértice C en dos ángulos iguales. Perfecto, a mí me están pidiendo calcular la medida del ángulo AIC, la medida de este ángulo de acá. Para hallar el valor de X, voy a hacer uso de la siguiente relación, que ya lo habíamos visto en un video anterior. Entonces, de manera práctica y sencilla, yo voy a reemplazar directamente los valores y voy a poder hallar el valor de X. X debe ser igual a 90 grados más a medios. ¿Cuáles a medios? 100 entre 2, ¿no? 90 más 50. X es igual a 140. El triángulo rectángulo ABC. Vamos al triángulo rectángulo ABC. ¿Qué más te dice? De modo que la bisectriz interior del ángulo A, la bisectriz interior, ya sabemos que es la bisectriz,
y la bisectriz exterior del ángulo C. Entonces quiere decir que va a haber una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Dibujamos la bisectriz exterior del ángulo C. Para ello prolongamos el lado C y trazamos su bisectriz exterior, donde si este ángulo de acá vale beta, el ángulo de acá también valdrá beta. ¿Qué más me dice? Calcular el valor de la medida del ángulo AEC. Calcula la medida de este ángulo X. Para resolver este ejercicio de una bisectriz interior con una bisectriz exterior, yo voy a utilizar la siguiente relación, que de igual manera ya lo vimos en un video anterior. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar directamente, ¿no? Sería, si me doy cuenta, el valor de X está siendo la mitad del triángulo que estaba dentro, o sea, vendría a ser la mitad de este ángulo de acá, ¿no? Solamente está invertida, nada más. Así que lo podemos hacer. Entonces el valor de X será igual a la mitad de 90 grados. X será igual a 45 grados. Ejercicio número 4. Vamos a dibujar el triángulo ABC. ¿Y qué me dicen de ese triángulo? Sus lados son entre sí como 3, 4 y 5 respectivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo un lado que es como 3, otro lado que es como 4 y otro lado que es como 5. Como no son estos sus verdaderos valores, yo le voy a poner una constante. 3K, 4K y 5K respectivamente. Calcula el valor del ángulo formado por la altura y la bisectriz anterior trazados desde el vértice B. A, B y C. Me están pidiendo lo que se forma cuando yo trazo una altura, ¿sí? Y cuando trazo una bisectriz. Una bisectriz y una altura. Si es una altura, forma 90 grados. A mí lo que me están pidiendo es este ángulo de acá, este ángulo que se está formando, X. Está bien, entonces yo para ello voy a utilizar la siguiente relación, que ya lo vimos también en un ejercicio anterior, en un video anterior. Entonces lo voy a reemplazar directamente. El valor de X será igual a la medida del ángulo A menos la medida del vértice B entre 2. Pero ¿qué pasa? Que yo no tengo cuánto vale este ángulo de acá y este ángulo de acá. A ver, este triángulo 3, 4 y 5 es un triángulo rectángulo, ¿no? 3, 4 y 5. Es un rectángulo conocido. ¿Qué triángulo es? El triángulo de 37, 90 y 53. Quiere decir que al frente del 3 es 37, al frente del 4 es 53 y este ángulo de acá mide 90 grados. Entonces ya tengo el valor de los ángulos. El vértice A tiene un ángulo de 53, el vértice C tiene un ángulo de 37. Si esto lo divido entre 2, X entonces vale 8 grados. Ejercicio número 5. En un triángulo ABC se traza las bisectrices interiores de los ángulos A y C. Dibujamos entonces un triángulo. Y ahora vamos a hallar vamos a dibujar sus bisectrices interiores. Interior del ángulo A y exterior
del vértice C. Si es exterior, entonces voy a prolongar este lado C. Trazo una bisectriz interior, como un ejercicio anterior que vimos. Si esto vale teta, este ángulo también vale teta. Y la bisectriz exterior del vértice C. Si este ángulo de acá vale alfa, este ángulo de acá también vale alfa. Se intersectan en el punto E. ¿Qué más me dicen? Me dicen que la medida del ángulo ABC vale 96. Calcula la medida del ángulo AEC. Me están pidiendo calcular la medida de este ángulo de acá. Utilizo entonces esta relación, ¿no? Que ya la teníamos. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar directamente y desarrollar. Es igual a la mitad del ángulo que está adentro. X sería igual entonces a 48 grados. Ejercicio número 6. Se tiene un triángulo obtusángulo. Entonces vamos a dibujar el triángulo obtusángulo. La característica de un triángulo obtusángulo es que tiene un ángulo mayor a 90 grados. Este ángulo de acá es mayor a 90 grados. ¿Cuál es la medida? Las vértices AB y C, donde las alturas AE y FC se intersectan en H. Calcular la medida de B si vale 132. Ok, lo que yo voy a hacer ahora es prolongar. Voy a prolongar los lados. Voy a prolongar este lado de acá para así poder trazar la altura desde el vértice A. ¿Sí? Yo trazo la altura desde el vértice A. Ok, ahora voy a trazar la altura desde el vértice C. Para hallar la altura desde el vértice C, voy a prolongar el lado AB. ¿Sí? Prolongo el lado AB y trazo su altura. Ya tengo las alturas trazadas. Para ello he tenido que prolongar los lados AB y BC. ¿Qué más me dicen? La medida del ángulo B vale 132. Me están diciendo que estas alturas AE y CF se van a intersectar en un punto H. ¿Cómo se intersectan? Quiere decir que si es que yo prolongo, sigo prolongando, voy a seguir dibujando esta altura de acá H y esta altura de acá, si yo lo sigo prolongando, se van a intersectar en este punto de acá. ¿Qué punto es? El punto H. Ahora me están pidiendo a mí calcular la medida de este ángulo, precisamente AHC. Por opuesto por el vértice, yo sé que este ángulo de acá vale 132 grados. Ahora, yo soy observador y veo que acá se está formando un pescadito, ¿sí? Una figura que ya lo hemos visto con anterioridad. ¿Cómo es el pescadito? El pescadito tiene esta forma, donde la suma de estos dos lados, de estos dos ángulos, tiene que ser igual a la suma de estos dos ángulos. ¿Cuáles son los ángulos rojos entonces? X más 132 es igual a la suma de los ángulos azules, 90 más 90. Resuelvo esta ecuación. X será igual a 180 menos 132. X es igual a 48. El ejercicio número 7. Me dicen calcula X entre Y. Para ello me dan esta figura
Y lo que yo voy a hacer es voy a seguir completando. Mira, por opuesto por el vértice, este ángulo también vale alfa. Por opuesto por el vértice, este ángulo también vale teta. Yo tengo acá una figura el cual se asemeja mucho a una figura que ya habíamos visto con anterioridad, que es el de acá, es una bisectriz. Acá también tengo una bisectriz, son bisectrices exteriores. Entonces yo puedo hallar cuánto vale este ángulo de acá. Para hallar este ángulo recordábamos que será 90 menos x medio. Ahora solamente voy a trabajar con ese triángulo pequeño. ¿Sí? Tengo el triángulo de la siguiente manera. Este vale x, 90 menos x medio, y este ángulo de acá vale y. ¿Qué se debe cumplir en un triángulo? Sumo entonces y más 90 menos x medio más 90 tiene que ser igual a 180 grados. Y menos x medio, 90 más 90, 180, ¿no? Pasa al otro lado restando. 180 menos 180. ¿Cuánto es 180 menos 180? 0, muy bien. Y menos x medio es igual a 0. Este menos pasa restando al otro lado. Y es igual a x medio. ¿Qué más? A mí me estaban pidiendo como dato haya x sobre y. Yo ya tengo esta relación. Lo que voy a hacer es lo voy a poner como me piden x sobre y. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces para ello voy a pasar el 2 al otro lado, el y lo voy a pasar a dividir y ya tengo mi respuesta. Ahora tú resuelve estos ejercicios.